Imagina por un segundo, ¿qué pasaría si no existieran los controladores aéreos en los aeropuertos? ¿O qué pasaría si los pilotos decidieran no seguir las instrucciones de los controladores aéreos o solo obedecieran cuando tuvieran ganas de hacerlo? La respuesta es que aunque los pilotos tuvieran toda la intención de evitar accidentes, las tragedias serían el pan diario en todos los noticieros y finalmente nadie decidiría subirse a un avión. ¿O qué pasaría si en las grandes ciudades no existieran los semáforos? Sería un caos, ¿verdad? Por eso durante esta semana vamos a ver que cumplir la ley de Dios nos beneficia a nosotros mismos. Bienvenido, bienvenida a la última lección de este trimestre de la escuela sabática. Quiero de igual manera agradecer a todos los que durante este trimestre han apoyado este ministerio virtual. Cada persona que se da su tiempo de escribir su comentario, pero también todos aquellos que poco a poco se suman a este ministerio a través de su suscripción, pero también a través de compartir estos comentarios con otras personas. Gracias también por darle me gusta a cada uno de estos videos. Pero ante todo, gracias por poner en práctica la palabra de Dios. Acompáñenme entonces a hacer una oración para seguir extrayendo lecciones para nuestra vida en la última lección de este trimestre. Inclina tu rostro y ora conmigo. Querido Padre, ha llegado la lección número 13 y por eso pedimos que por favor tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Háblanos, Señor, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. La lección número 13 será para el 29 de marzo del año 2025 y su título es El amor es el cumplimiento de la ley. Así es, queridos hermanos, vamos a ver un tema muy interesante y es precisamente una de nuestras columnas como iglesia que somos y como hijos de Dios. Durante la lección de esta semana vamos a encontrar poderosos argumentos para defender la fe, pero también para consolidarnos en la esperanza de salvación. Vamos a notar que la ley de Dios jamás ha estado abolida, que siempre ha estado vigente y siempre lo estará. Muchos pretenden echar por tierra la ley de Dios, pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra que la ley de Dios es eterna, pero también que la ley de Dios es para nuestro propio bien. Y el texto a memorizar lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 8, el cual dice de la siguiente manera: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este texto maravilloso nos dice que hay una sola deuda, oigan bien, una sola deuda que Dios aprueba que nosotros tengamos. ¿Cuál es esa deuda? Muy bien, el de amarnos unos a otros. Por eso el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la ley no está separada del amor, o que el amor está desconectado de la ley, tampoco, sino que tanto la ley y el amor son inseparables. Pues la ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, no, queridos hermanos, ni tampoco la ley de Dios son reglas, mucho menos son una lista de prohibiciones, sino que la ley de Dios es una expresión total de su amor y es una expresión que es para nuestro propio bien, pero que también al obedecer esa ley nos lleva a reflejar un pacto relacional entre Dios y nosotros. La ley de Dios es un cerco que Él ha puesto para protegernos precisamente del pecado, los males y de todo peligro. Al abordar la lección de esta semana, nos damos cuenta que esta tiene tres enfoques principales. Sí, así como lo oyes, tres enfoques principales. ¿Cuáles son? Número 1, la ley de Dios no es una lista de reglas y prohibiciones, sino que son una revelación de una relación de pacto de amor entre Dios y su pueblo, pero también entre su pueblo hacia Dios y el prójimo. Número 2,
Los 10 mandamientos son la expresión, pero también es la respuesta correcta de nuestro amor hacia Dios. ¿Amas a Dios? Pues entonces obedece los mandamientos. Número 3, o enfoque número 3. El amor es la base para el cumplimiento de la ley de Dios. Así que vamos a desglosar estos 3 puntos principales. Y la primera parte de la lección enfatiza que la ley de Dios ya existía, hermanos, antes de que Moisés la recibiera escrita en tablas de piedra. Analicemos por qué ya existía y por qué incluso sigue existiendo. Vamos a presentar aquí unos argumentos muy sólidos y muy importantes. Por eso quiero que no te pierdas las ideas y los textos bíblicos que conectarán estas ideas que vamos a presentar. Por eso de aquí en adelante se hace necesario que tomes tu Biblia en tu mano. Y entonces, a medida que avancemos en este repaso, vamos a dar respuestas, pero vamos a hacer un análisis al mismo tiempo de por qué la ley ya existía, existe y seguirá existiendo. Arranquemos diciendo, ¿quiénes fueron los primeros seres humanos que cometieron pecado? Muy bien, Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios. Pero hagámonos la siguiente pregunta y la responderemos con la Biblia. ¿Qué es pecado? Si Adán y Eva cometieron pecado, la pregunta que surge es, ¿qué es pecado? Muy bien, la Biblia da la respuesta. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Acompáñeme a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Aquí lo dice, es transgredir la ley de Dios. Pero también Romanos, el capítulo 6, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que miren, mis hermanos queridos, Dios les había dicho a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Eso lo dice el libro de Génesis. Adán y Eva desobedecieron y comieron. El deber de ellos era morir. ¿Pero por qué no murieron? Este mismo versículo 23 de Romanos capítulo 6 nos dice la razón por qué Adán y Eva no murieron. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren, hermanos, aquí nos presenta una gran realidad. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Adán y Eva pecaron. Ahora que leemos Romanos capítulo 6, dice que la consecuencia o el resultado del pecado es la muerte. Adán y Eva debían morir, pero no murieron. ¿Por qué? Porque ese mismo texto de Romanos 6:23 dice que hay un regalo de parte de Dios. ¿Cuál es ese regalo? Muy bien, Cristo Jesús. Si vamos a la escena bíblica, allá en el Génesis, vemos que Adán y Eva, luego de haber pecado, se vistieron de hojas de higuera. Pero estas hojas no tapaban su vergüenza, pues habían transgredido la ley de Dios. Ahora el decreto era que debían morir, pero Dios desde allí puso su plan en marcha, y es que a través de un corderito, ellos se vistieron de túnicas de pieles. Para que se vistieran de túnicas de pieles es porque hubo una muerte, la muerte de un animalito, y ese animalito era un cordero. Recuerdan que cuando Juan el Bautista estaba bautizando y vio a Jesús venir hacia él, él dijo, este es el verdadero cordero. Desde Adán y Eva, la promesa de que vendría un regalo, que vendría una dádiva para solucionar el problema del pecado, el problema de la muerte, ahora era una realidad. Cristo había venido a esta tierra. Desde el jardín del Edén, a medida que pasaba el tiempo, los corderitos simbolizaban a Jesús, el gran regalo para nuestra salvación. Pero lo que quiero enfatizar también aquí es que si Adán y Eva pecaron, es porque ya existía la ley. Porque pecado es transgresión de la ley. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso la gente sigue muriendo, porque sigue habiendo pecado y sigue entonces existiendo aquello que refleja qué es pecado.
o sea, la misma ley de Dios. Ahora, ¿te has preguntado qué significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo en una cruz? ¿Qué significan los dos maderos que fueron utilizados para que colgara el cuerpo de Jesús? Ese madero vertical, pero también ese madero horizontal. Aquí hay un significado profundo, hermanos. Eso muestra que el sacrificio de Jesús, cuando Él estaba colgando en el madero, estaba uniendo la humanidad con Dios, pero también uniendo la raza humana en el gran plan de la salvación. Recordamos que Isaías capítulo 59 dice que el pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres. Ahora, cuando Cristo ha venido, Él colgando en la cruz del Calvario, estaba uniendo a Dios con la raza humana. ¿Por qué les cuento esto? Porque los 10 mandamientos de Dios hacen lo mismo. ¿Cómo así? Sí, hermanos, unen a la humanidad con Dios, pero también nos unen a nosotros, entre nosotros mismos, como prójimo. Así como Cristo usó 2 maderos, la ley de Dios está dividida en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con esa relación vertical, con ese madero vertical, que es el reflejo del amor que nosotros le tenemos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a guardar especialmente esos 4 primeros mandamientos, que como explicamos la semana pasada, tienen que ver con el mismo Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, es decir, el madero horizontal, son el reflejo de una relación de amor. Como amo a Dios, entonces debo amar al prójimo. Y por eso, en el análisis que también hicimos la semana pasada, nos dice que los siguientes 6 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con la relación con los demás. Otro dato importante que tenemos que consolidar es que ustedes han escuchado decir que los 10 mandamientos es la ley de Moisés, que eso no es ley de Dios, sino que es ley de Moisés. ¿Han escuchado eso? Claro que sí, ¿cierto? Pero si esto fuera cierto, ¿por qué Abraham, que existió primero que Moisés, la Biblia dice que guardó los mandamientos? Sí, tremendo. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 26. El versículo 5, miren lo que dice. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si analizamos las genealogías, por supuesto Abraham fue primero, antes que Moisés. Si la gente se diera la tarea de analizar, cuando dicen que los 10 mandamientos son ley de Moisés, y tan solo leyeran este texto que acabamos de leer, de que Abraham guardó los mandamientos, totalmente quedarían sorprendidos. No tendrían más argumentos. Por eso cuando escuchemos decir de que eso es ley de Moisés, presentemos este texto de Génesis 26:5, el cual muestra que Abraham, que fue primero que Moisés, guardó los mandamientos. Es más, aquellas personas que dicen que los 10 mandamientos son ley de Moisés, digámosle, no sea tonto, al menos diga que es ley de Abraham, porque Abraham fue primero. Pero ya sabemos, en el orden que estamos explicando, si Adán y Eva pecaron, pecado es transgresión de la ley, es porque ya existía la ley. Y ahora estamos mirando de que Abraham, que fue primero que Moisés, guardaba los mandamientos. Pero también aquí quiero explicarles algo muy importante, hermanos. Y es que antes de que existiera Moisés, Deuteronomio capítulo 6 dice que los padres tenían una grande responsabilidad, y todavía la tenemos hoy. Y es repetir la ley al acostarnos, al levantarnos, al comer, al ir por los caminos. Debíamos constantemente transmitir la ley de Dios a los hijos. Pero el pueblo de Israel se empezó a olvidar de esa tarea sagrada. Así que Dios, sabiendo que el pueblo estaba siendo influenciado por prácticas paganas y por los mismos pueblos paganos, Dios decidió llamar a Moisés para que subiera al monte y allí él pudiera recibir por escrito las tablas de la ley.
Pero hermanos, no era la primera vez en que el pueblo iba a conocer los mandamientos. Ya existía la ley de Dios. Pero sí era la primera vez en que se daban de manera escrita. Porque antes de eso, la ley de Dios era transmitida de manera oral. Por eso Dios, al ver que el pueblo se olvidaba de sus 10 mandamientos, decidió darlos de manera escrita. Ahora pasemos al tercer argumento. Argumento respecto a la ley de Dios y su existencia. Este argumento es sobre todo para cuando nos digan de que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. ¿Han escuchado eso? Yo sé que sí, ¿verdad? Nos dicen, no, ustedes los adventistas están bajo la ley y no bajo la gracia. Ahora estamos en el reino de la gracia. Antes era el reino de la ley, pero vino Cristo y ahora estamos en la gracia. Así dicen, y eso es muy cierto. Pero no hay que confundir a qué se refiere la palabra gracia. Por eso en esta parte, la lección se da la tarea de explicar el significado de gracia. Vamos nuevamente a tomar la Biblia en nuestras manos y vamos al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 6. Mire lo que dice. Versículo 1 al 3. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol responde así, hermanos, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, lo que Dios está diciéndonos en su palabra es que todo aquel que cree que ahora tiene libertad para revolcarse en el pecado, porque estamos en el reino de la gracia, de ninguna manera. Dios lo está diciendo categóricamente. No piensen así, de que como ya es el reino de gracia, entonces vamos a desbordarnos en el pecado. No, hermanos. Recordemos, pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos al versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo 6 de Romanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este texto es mal interpretado. Muchos dicen, mire, es que ahí dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo quiero explicarles eso, hermanos. Y es que en la cruz, Jesús demostró que su muerte era para salvar a los pecadores. Pero también Jesús en la cruz demostró que Él murió para defender la ley y demostrar que sus mandamientos no pueden variar. Si pudieran variar, no habría necesidad de que Cristo hubiese venido a morir. Por eso Jesús en su muerte estaba demostrando que los 10 mandamientos no pueden pasar por alto, pues hasta Él mismo, como Hijo de Dios, los respetó y se sometió a ellos. Sin haber cometido pecado, vino a pagar el precio del pecado. Recordemos el texto que leímos. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí está el reino de la gracia. El reino de la gracia significa que aunque sigue existiendo la ley y siguen existiendo pecadores, pues nosotros los pecadores, a través del sacrificio de Jesús, somos perdonados. Pero no significa que la ley quedó abolida. Tampoco significa que la ley de Dios es pecado, hermanos. Tampoco estamos queriendo decir de que la ley de Dios es mala, que la ley nos perjudica. No. ¿Saben cuál es la función de la ley de Dios? Es como la de un espejo. ¿Un qué? Un espejo. ¿Para qué usamos un espejo? Muy bien, para mirarnos. Sobre todo cuando nos arreglamos, cuando vamos a salir, nos vemos, uy, cómo quedó el cabello, si quedó bien limpia la cara, y si hemos comido, nos miramos los dientes para que no haya quedado ningún residuo en ellos. Nos miramos nuestra presentación, pero a medida que nosotros nos acercamos a un espejo, es que más nos podemos detallar. Así es la ley de Dios. Si yo soy seguidor de Cristo, entonces me miro en el espejo de los 10 mandamientos. Y en ellos, entonces se refleja, en los 10 mandamientos se refleja cómo está mi vida con Dios, recuerden la relación vertical, pero también
con mi prójimo. La relación horizontal. Los mandamientos de manera horizontal, los que tienen que ver con el prójimo. Entre más cerca estoy del espejo, más me doy cuenta de mis defectos. Y si los 10 mandamientos son un espejo, más me doy cuenta si estoy cerca de Dios o quizás estoy lejos. Pero entre más me alejo del espejo, menos analizo mi condición y mi presentación. Por eso es de vital importancia los 10 mandamientos. Son el espejo que muestra realmente cómo está mi vida. Ahora, aquí hay algo maravilloso hablando del reino de la gracia. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1, mire lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué tremendo, hermanos. Yo voy a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Me miro en ese espejo y digo, uy, Señor, yo todavía codicio. Yo todavía, uy, Señor, digo mentiras. Yo todavía robo. Señor, yo no estoy guardando el sábado. Yo estoy realmente teniendo otros dioses, dioses materiales, dioses de personas en esta tierra. Señor, me siento sucio, me siento manchado. Cuando yo me miro en ese espejo y veo mi condición, es ahí donde debo reclamar esta promesa que acabamos de leer. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces voy y me postro ante Dios y le suplico, Señor, perdóname. Te he fallado en esto, soy esto, mire cómo estoy, mire lo que he dejado de hacer. Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús. ¿Saben qué ocurre, hermanos y amigos? Ese es el reino de la gracia. El Señor toma esa oración, va y la presenta ante el Padre y dice, Padre, mire, mi hijo Everson, en el ejemplo que estoy dando, mi hijo Everson me ha pedido perdón, él ha fallado, él reconoce que quebrantan mis mandamientos, él reconoce que él falla en esto o en lo otro, pero por mi sangre perdone a Everson. Y el sacrificio perfecto de Cristo, entonces es allí cuando Él me quita los trapos de inmundicia y me pone su manto de justicia. Ahora soy aceptado por Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de la gracia, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Otro dato importante, otro argumento que debemos tener muy sólido, es que hay quienes dicen que la ley de Dios quedó abolida cuando Cristo vino. ¿Han escuchado eso? Hay personas que dicen que cuando Cristo vino a esta tierra, los 10 mandamientos, la ley de Dios quedó abolida. Yo quiero que me acompañes a tomar nuevamente la Biblia en las manos y vamos a ver el Evangelio de Mateo. Mateo el capítulo 5, versículos 17 y 18. Miren lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. No penséis que he venido a abolir la ley. Miren, Jesús lo está diciendo. Nadie piense que con mi venida la ley queda abolida. Eso es lo que está diciendo. No he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Pregunto, hermanos, ¿será que Jesús cumplió sus 10 mandamientos? Sí. Él no robó, Él no mató, Él no levantó falso testimonio, Él no tuvo otros dioses, etc. Él cumplió sus 10 mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo los 10 mandamientos estarán vigentes? ¿Hasta cuándo? Miren que el versículo 18 de este mismo capítulo 5 dice lo siguiente. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, mientras exista este cielo y esta tierra a la cual pisamos, significa que la ley de Dios, ni una jota, ni una tilde, ha quedado abolido. Toda la ley sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Hay un mandamiento de esos 10 que componen la ley de Dios que muchos cristianos incluso están pasando por alto, y es el 4º mandamiento acerca del día sábado. Pregunto, ¿qué día guardó Jesús estando en la tierra? Vamos a Lucas. Vamos a responder con la Biblia. Lucas 4:16 dice lo siguiente. Vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Miren, hermanos, si Jesús hubiese venido a esta tierra para abolir el sábado o para abolir su ley, Jesús mismo no se hubiese congregado en el día sábado. Pero aquí dice conforme a su costumbre. ¿Qué es una costumbre, hermanos? Es un hábito que ya se ha hecho en nuestra vida, fruto de una práctica ininterrumpida. Los hábitos conforman el carácter. Así que Jesús dice en la Biblia que guardaba el sábado. Incluso, hermanos, qué tremendo esto. En su propia muerte, Él murió el viernes y resucitó el domingo. Pero el único día que Él pasó las 24 horas en la tumba fue el día sábado. Lo sepultaron el viernes, pero ya era la tarde. Y resucitó el domingo, el primer día de la semana, pero era en la mañana. El único día completo que pasó en la tumba fue el día sábado. ¡Qué tremendo, hermanos! Aún en su propia muerte, Cristo guardó el sábado. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nosotros debemos entender que la ley de Dios será decisiva en el plan de la salvación. El diablo odia los 10 mandamientos. Por eso es que vemos que cada vez más hay más delincuencia, hay más adulterio, hay más robos, hay más inseguridad. Claro, el que está detrás de todo esto es el diablo, que le anda diciendo a la gente, aún a los cristianos, que no se deben guardar los mandamientos, que eso ya está abolido. Pero, hermanos queridos, los 10 mandamientos jugarán un papel muy importante a la hora del juicio final. Acompáñenme a ver lo que dice San Mateo, el capítulo 7, el versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremendo. No basta con denominarme ser cristiano. Aquí dice la Biblia, no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que ore, no todo el que tenga hábitos espirituales o vaya a una iglesia o haga el bien, no todo cristiano entrará en el reino de los cielos, sino en que entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miren, estas personas que aquí se relata son personas cristianas que le reclamarán a Jesús. Señor, nosotros orábamos, nosotros estudiamos la Biblia, íbamos a la iglesia, incluso echamos fuera demonios, incluso hicimos muchos milagros. Y miren la respuesta que les dará Jesús. Entonces les diré, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que la ley de Dios jugará un papel muy decisivo para nuestra salvación. No es que la ley salve, pero sí revela cuando una persona de verdad está agradando a Dios. Si miramos en toda la Biblia, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? No hay más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las únicas 10 cosas, los únicos 10 ítems que Dios ha dejado para que nosotros evaluemos cómo está siendo nuestra vida cristiana en esta tierra. Y saben, aquí en el versículo 23 que leímos, hay una palabra que tú y yo debemos que discernir. Y es que Jesús le va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad en el original griego es anomías. Y la palabra anomías significa literalmente ir en contra de la ley o oponerse a la ley. En otras palabras, cuando Cristo venga y sea el juicio de las naciones, Cristo mismo les va a decir, apártense de mí todos ustedes que fueron en contra de mis 10 mandamientos. ¡Qué tremendo, hermanos! Hay otro dato importante en este orden de ideas que estamos dando, y es que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, la Biblia lo cataloga como un mentiroso y además dice que la verdad no está en él. ¿Cómo? ¿Así lo dice la Biblia, pastor? Sí, acompáñeme a ver lo que dice Primera de Juan,
El capítulo 2, el versículo 4. El que dice, yo lo conozco, es decir, el que dice, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Jesús guardó los mandamientos. Y si tú eres cristiano o cristiana, debes también guardar los mandamientos. Porque si no lo haces, la Biblia cataloga a ese cristiano que no guarda los mandamientos, lo cataloga como un mentiroso. Y recordemos que la misma Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pregunto entonces, ¿vale la pena guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos? Es más, queridos hermanos, analicemos lo siguiente. ¿Realmente los cristianos promueven los mandamientos? Porque ellos no roban, ellos no tienen otros dioses, no toman el nombre de Dios en vano, honran a padre y madre, no matan, pero específicamente uno de esos 10 está abolido. Nosotros nos parecemos, entre todos los cristianos, nos parecemos en que todos guardamos 9 mandamientos. ¿Y por qué digo que todos guardamos 9 mandamientos? Porque vamos a una iglesia y le preguntamos a un pastor, pastor, ¿es malo robar? El pastor nos va a decir, claro, es malo robar. ¿Por qué, pastor? Porque no robarás es un mandamiento de Dios. Y cuando no robamos, estamos obedeciendo a Dios. Pero hermanos, digámosle a ese mismo pastor que así mismo, como el Señor dijo, no robarás, también dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y le preguntamos al pastor, un pastor cristiano, por supuesto. Le preguntamos, pastor, ¿hay que guardar el sábado? El pastor va a decir, no, eso ya quedó abolido. Ay, hermanos, uno nomás de los 10 está abolido. Los otros están vigentes. ¡Qué incoherencia, hermanos! Por eso Santiago capítulo 2 dice que cuando no obedecemos uno de los mandamientos, nos hacemos culpables de todos. Dios dejó 10 mandamientos y son los 10 los que debemos proponernos, por amor al Señor, guardar. Pongo un ejemplo. Si tienes 10 hijos y te quitan uno de esos 10 hijos, pregunto, ¿vas a concluir lo siguiente? Bueno, me quedaron 9 hijos. Bueno, sí, es mayoría. ¿Sigo siendo feliz? No, ¿verdad? Uno es tan importante como los 10. Por eso, si Dios ha dejado 10 mandamientos, ¿qué sentirá Dios cuando ve que un hijo aquí en la tierra dice, no, el sábado ya está abolido, el sábado no existe, ya guarda cualquier día de la semana? Dios siente tristeza porque Él ha dejado los 10 mandamientos. Y el sábado es tan importante como no robarás, como no matarás. Es tan importante porque es uno de los 10 mandamientos. Ahora yo quiero aclararles algo más, queridos hermanos. Pon mucha atención a esto. Y es que hay personas que dicen, no, eso es el antiguo pacto. ¿Han escuchado esa frase? Eso es el antiguo pacto. Los 10 mandamientos es el antiguo pacto. Yo quiero explicarles a la luz de la Biblia qué es antiguo y qué es nuevo pacto, para que nos quede claro, hermanos. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 31, hermanos. Versículo 31 en adelante. Dice lo siguiente. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Oiga bien, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Mire, hermanos, el antiguo pacto, aquí Dios nos está diciendo que Él no fue el que lo abolió. ¿Quiénes fueron los que lo abolieron? Aquí lo dice, porque ellos, el pueblo de Israel, invalidaron mi pacto. Por eso el Señor dice, haré un nuevo pacto, porque ellos lo invalidaron. ¿Pero en qué consiste ese nuevo pacto? Sigamos leyendo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley,
Miren, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alabado sea Dios, hermanos. La Biblia nos está explicando sencillo, de manera fácil, qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. El antiguo pacto es la misma ley de Dios, pero escrita en tablas de piedra. El nuevo pacto, acabamos de leer, es la misma ley de Dios, pero ya no escrita en tablas de piedra, porque el pueblo lo abolió, las quebró, las anuló con sus pecados por ir en contra de la ley. Ahora el Señor dice, no les voy a dar mis mandamientos en tablas de piedra, sino que los voy a escribir en tablas de la mente y del corazón. ¿Saben por qué, hermanos, Dios tomó esa decisión? Porque los israelitas, así quizás muchos cristianos hoy, cada vez que iban a hacer algo, miraban los 10 mandamientos que estaban puestos allá en tablas de piedra. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Miraban los 10 mandamientos como meras prohibiciones. Y por eso se aburrieron. Miren, cuando un cristiano mira la ley de Dios como meras prohibiciones, tarde o temprano se va a alejar de los 10 mandamientos y los va a quebrantar. Por eso Dios dice, no, yo tengo que hacer algo. Mis 10 mandamientos no es para mal. Es porque los amo y quiero lo mejor para mis hijos. Los voy a escribir en tablas del corazón, en tablas de la mente. Ay, queridos hermanos, así como cuando estábamos en época de noviazgo, para aquellos que somos esposos, tenemos nuestra esposa y las damas que tienen a su esposo. Habían sacrificios que se hacían, pero se hacían con alegría, con gozo. Se daban cosas, se daban detalles. Claro está, hay que mantener eso, mis hermanos, para mantener viva la llama. Pero muchas cosas todavía en el hogar se hacen por amor. Muchas cosas evidencia sacrificio, pero no es un sacrificio de un peso que hay que llevar, sino que surge del corazón. Entonces Dios dice, yo quiero esa obediencia, la obediencia que surge del corazón. Pregunto, hermanos, ¿quién obligó a Jesús para venir a morir aquí en la tierra? Nadie, ¿verdad? ¿Quién nos obliga entonces a obedecer sus mandamientos? Nadie. Debe surgir del corazón. Así como a Él le nació venir a morir, a nosotros nos debe nacer guardar los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pasemos, queridos hermanos, a la segunda y tercera y última parte de esta lección, que son más cortas, por supuesto, porque ya se sentaron las bases. Pero la segunda y tercera parte de esta lección muestra que los 10 mandamientos, oigan bien, los 10 mandamientos son la expresión y la respuesta correcta de nuestro amor hacia Dios y que el amor es la base para cumplirla. Amamos a Dios cuando le obedecemos sus 10 mandamientos. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, hermanos. Miren lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ven, hermanos, si un cristiano dice que ama a Dios, aquí el Señor dice, si me amas, pues guarda mis mandamientos. Si yo no guardo los mandamientos, entonces, ¿será que amo a Dios? La respuesta es un no. Es por eso que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que el cumplimiento, oigan bien, el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo amo a Dios, entonces guardo la ley. Como fruto de ese amor, obedeceré sus 10 mandamientos. Y nuestro amor es la respuesta al amor de Dios, porque según Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 19, dice que Dios nos amó primero. Miren lo que dice Primera de Juan 4, 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ven, hermanos, cualquiera que guarda los mandamientos de Dios está demostrando que ama al Señor. Y lo ama como consecuencia a que Dios nos amó primero. Dios demostró y sigue demostrando que nos sigue amando. ¿Cuánto decimos amén por eso? El amor de Dios fue con hechos, no fue con palabras, hermanos. Primero creó este mundo tan bonito. Y a pesar del pecado, cómo siguió proveyendo. Hasta que vino Jesús. Cristo mismo estuvo en esta tierra. Con hechos también demostró que nos ama.
Por eso tú también, y yo por supuesto, debemos con hechos demostrar que amamos a Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de demostrarlo? Con la obediencia a sus 10 mandamientos. Y a medida que lo obedecemos, estamos conociendo a Dios. Recordemos uno de los textos que ya leímos, 1 Juan 2, 3 y 4. El que dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. ¿Ven? Si yo conozco a Dios, debo guardar los mandamientos. Y a medida que lo voy conociendo más y más, me nace de corazón y por amor guardar su santa ley. Aquí la lección también enfatiza que no solo debemos abstenernos de hacer el mal, sino que también debemos impulsar el bien al realizar actos de amor hacia Dios, pero también hacia los demás. Por eso cuando Cristo venga, también se cumplirá lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 25. ¿Recuerdan? Mateo 25 es la revelación de ese momento cuando Cristo esté descendiendo. Apartará las ovejas de los cabritos. A los de su derecha, a las ovejas, les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Las personas le van a decir: Señor, ¿cómo dices que te hicimos eso? Te dimos de comer, de beber, te vestimos. Si hasta ahora te estamos viendo venir. Y Él va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que no solo basta con no robar, no matar, no alzar falso testimonio, no solo basta con abstenernos de hacer el mal, sino que basta también en que debemos propiciar ambientes, debemos motivar a personas, debemos hacer todo cuanto podamos para que la ley de Dios sea promovida, para que la ley de Dios sea puesta en marcha. Debemos que dar testimonio, pero también debemos impulsar a que otros lo den también. Así como guardamos nosotros la ley de Dios, o al menos le pedimos a Dios que ponga en nosotros el deseo de hacerlo, también debemos que implorarle a Dios que otras personas se sumen. Por eso es importante la evangelización, por eso es importante la influencia que nosotros tenemos hacia otras personas. Por eso es importante que otros vean que somos las manos, los pies, la boca de Jesús, al suplir necesidades, pero también al decirle a la gente: sígueme, como yo sigo a Jesús, sígueme tú. Eso es también guardar los mandamientos, hermanos. Eso es hacer la voluntad de Dios, promover el bien, promover el plan de la salvación para que otros también se añadan. Recuerden que somos una cadena y cada uno somos un eslabón de ella. Debemos que ampliar el diámetro, la distancia a donde pueda llegar esa cadena. Así como el diablo promueve la cadena del mal, pero está perdido, nosotros, por amor a Dios, debemos promover la cadena de salvación para que muchas personas, fruto de nuestra actividad misionera, fruto de nuestra influencia, etcétera, etcétera, podamos ganar a más personas para el reino de los cielos. Amén, mis hermanos. ¿Y sabes cuándo es que estaremos listos para ir al cielo? ¿Cuándo te has preguntado cuándo estoy listo para ir al cielo? Mis hermanos, aquí la lección presenta un párrafo lindo y hermoso que nos da vislumbres para saber cuándo estamos listos para ir al cielo. Mira lo que dice: el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros, a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo. ¡Qué bonito, hermanos! Miren lo que dice: estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Deseado de todas las gentes, página 611. ¡Qué verdad tan sencilla y a la vez profunda! Cuando nosotros reproduzcamos la ley de Dios, cuando nos amemos unos a otros, cuando Dios sea el primer lugar en nuestra vida, entonces estaremos listos para ir al cielo. Pero hay un párrafo más que me llamó también la atención.
del estudio de esta semana, el cual quiero leerlo. Se encuentra también en la misma página 611 del libro deseado de todas las gentes. Mira lo que dice. Los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Ay, 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 qué lindo, hermanos. Cada vez que hagamos algo para los demás, sabiendo que lo estamos haciendo para el mismo Dios, aquí este párrafo nos está diciendo que el mismo Jesús nos servirá a nosotros. Qué lindo momento será cuando nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, ay, hermanos, aquel que se inclinó a lavar los pies de los discípulos, también se incline a nosotros. Ahí sentiremos nosotros pena. Ahí sentiremos, no sé, hermanos, pero ver al Rey postrándose. Ahí es cuando nosotros nos tiraremos al suelo y le vamos a decir, no, Maestro, no, Señor, yo soy el que debo humillarme, no tú. Por eso quitaremos nuestra corona y la pondremos a sus pies. Ay, hermanos, que Dios reproduzca ese carácter en nosotros. Pero sigamos leyendo lo que dice este párrafo. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá los corazones. Cuando comprendamos que somos colaboradores con Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderán en nuestro corazón y en nuestros labios. A Moisés, cuando le llamó a servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y dijo, yo seré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por sus hijos afligidos y dolientes. Ay, hermanos, mientras Cristo viene, nuestro tema, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra obra, nuestros recursos deben que ir direccionados al gran tema. ¿Cuál es el gran tema, hermanos, de interés que debe llamar nuestra atención hoy, antes de que Cristo venga? Es el de salvar a las almas. Pregunto, ¿qué estás haciendo para que otros puedan conocer esta gran verdad del Evangelio? ¿Qué estás haciendo con tu iglesia para impactar a la comunidad? Dios quiere que nosotros no solamente guardemos sus mandamientos, sino que también seamos sus instrumentos para salvación de otras personas. Y quizás ya concluyendo la lección puedas decir de que el pecado, la frialdad, la condición en la que te encuentras, no sé cómo esté tu vida, pero quizás estés diciendo, mira, eso no aplica para mí, porque yo soy un desobediente de la ley, yo realmente estoy frío, yo realmente no puedo, mi condición de salud, en la condición en la que me encuentro, o sientas sencillamente que no has hecho nada por Dios y el prójimo. Por eso quiero terminar este repaso de la lección con un párrafo fortalecedor, hermanos. Pero también quiero terminar con una promesa bíblica que es esperanzadora. Si te sientes débil, cansado, pecador o que no has hecho nada por la obra de Dios, este párrafo es para ti. Encontrado en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 230. Mira lo que dice. Jesús ama a sus hijos aunque yerren, aunque pequen, aunque caigan. Jesús nos ama, hermanos. Él mantiene sus ojos sobre ellos y cuando hacen lo mejor que pueden, clamando a Dios por su ayuda, estén seguros de que su servicio será aceptado, aunque sea imperfecto. Jesús es perfecto. La justicia de Cristo les es acreditada a ellos y Él dirá, quítenles las vestiduras viles y vístanlos de ropas de gala. Jesús compensa nuestras inevitables deficiencias. ¡Ay, qué lindo, hermanos! Así sea algo mínimo que puedas hacer. Tan siquiera es una oración para que el Evangelio sea predicado. Estás haciendo mucho. Aunque creas que es algo poco, este párrafo nos dice que por los méritos de Cristo, eso es aceptado por Dios. El servicio que hagas, algo que ofrendes, algo que des, el bien que hagas, la negación que tengas, la necesidad que suplas del prójimo, sabiendo que es para Jesús, por los méritos de Cristo,
eso poco, entre comillas, que hagas, será grande para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Qué lindo párrafo, ¿verdad? Y la promesa con la cual quiero terminar este trimestre se encuentra registrada en Romanos, capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: y la esperanza no nos defrauda. Hermanos, nadie quedará defraudado si ha creído que Jesús va a venir, si ha entregado su vida a Él, si ha vivido para Él en el servicio a Dios y al prójimo. Nadie quedará defraudado. Mire lo que sigue diciendo: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No estamos solos. El Espíritu Santo, el que hace la obra de transformación, está aquí. Ahora mismo puedes hacer una oración y decirle: Espíritu Santo, toma mi vida. Tú sabes cómo estoy, hacia dónde va mi vida. Soy un pecador, soy una pecadora. No he hecho nada por tu obra, o quizás he hecho poco. Me siento indigno, indigna. Me siento alejado de ti. Ay, hermanos, este es el momento para que ese agente transformador, que es el Espíritu Santo, pueda entrar en tu corazón. Y recuerden, la vida de transformación no se hace de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Por eso permítame terminar esta lección haciendo una oración. Querido Padre, tómanos como enteramente tuyos. Tú sabes cuál es la condición de mis hermanos y hermanas y la mía también. Pero te pedimos que tu Santo Espíritu more en nosotros, que nos transforme a tu imagen y semejanza, que nos tomes como enteramente tuyos, que pongas de aquí en adelante el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permítenos, Señor, apartarnos del mal. Nosotros quizás no podemos por cuenta propia. No podemos abandonar ese pecado, esa inclinación, eso que nos atrae del mundo. Pero tú sí puedes, Señor. Por favor te pedimos, transforma nuestra vida. Pero también te pedimos que nos uses a tu servicio, para que este evangelio sea predicado a todo el mundo y entonces venga el fin. Padre, sálvanos, pero también salva a nuestra familia, a nuestros hijos, a los nietos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres. Sálvanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga y recuerden, deja ahí en la caja de comentarios tu opinión, tu pregunta, tu aporte. No sé, lo que quieras dejar en los comentarios. Para nosotros es muy importante leerlos. Pero también comparte este video, estas grandes verdades, con otras personas. Recuerda, Maranata, Cristo viene. Por lo tanto, debemos prepararnos. Nos vemos en el tema del próximo trimestre. Dios te bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes.